Sí. Un segundico. Todavía no tiene. Vale. Voy a enchufar el micrófono. Sí. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, mi nombre es Amir, vengo de la lejana y hermosa tierra argentina y bueno, y aquí en la cercana y también hermosa tierra española tengo el gusto de presentar esta actividad y a la profesora Ana Bravo. La actividad que tenemos el título aquí se denomina ¿Qué tiene que ver el lenguaje con los trucos de magia, los ornitorrincos y los icebergs? Una visión sobre el lenguaje para el siglo XXI. ¿Sí? En esta conferencia la profesora Ana María Bravo, quien es autora en sintaxis y semántica del español, docente investigadora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNU, y dice por ahí que le apasiona aprender, comprender y enseñar, y sola y en compañía de otros colegas y estudiantes. Y dice también que ser profesor en la Universidad Española es a veces imposible, poco tranquilo, siempre desafiante y en definitiva nunca aburrido. Esta charla forma parte del ciclo La UNU y la cultura científica, un programa que acerca las investigaciones universitarias a la ciudadanía murciana y promueve la divulgación científica de manera accesible y atractiva. Además, esta ponencia es la última del ciclo, en la que cierra el año. De este proyecto que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Murcia, y bueno, y también en este hermoso lugar, la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Así que bueno, sin más preámbulos y agradeciendo la presencia de ustedes aquí, le damos la bienvenida a la profesora Ana María Bravo y que disfruten de este encuentro. ¿No vale? Sí, no, a mí quédate lo mismo. Ya está, ¿se supone que funciona, David? Sí. ¿Sí? Vale, ok. Voy a conectar. Sí, que funciona. Bueno, pues me vais a permitir que empiece contando una pequeña anécdota personal. Seguramente todos los que estamos aquí tenemos alguna versión de esta misma anécdota. Yo voy a contar la mía. Y es cuando me preguntan a qué me dedico. Y digo, soy profesora de la universidad. Y entonces procuro aprovechar, como decía la otra, este nanosegundo en el metaverso, en el que mi interlocutor piensa que me dedico a cosas fascinantes en la frontera del conocimiento, me imagina a lo mejor con una bata en un laboratorio investigando, cosas así muy exóticas, porque yo sé que a continuación lo que me pregunta es ¿y a qué te dedicas? Y yo pues tengo que decir a lengua española. Y entonces bueno, pues aquí es donde luego ya además añado de la Universidad de Murcia y ya, bueno, pues lengua española y de la Universidad de Murcia. Bueno, pues yo en esta charla voy a hablar un poco de lengua española y de la Universidad de Murcia. Cuando, como digo que me dedico a la lengua española, la primera reacción es ¿y entonces solo lleva tilde o no lleva tilde? ¿Y qué hacemos con la tilde? ¿Qué hacemos con la palabra, la última palabra, no mi amigo, de la RAE, se acepta, no se acepta? Esa es una versión. Otra versión, evidentemente, es la RAE, a favor o en contra. Porque la RAE, y aquí ya, bueno, pues eso, tengo detractores y admiradores de la RAE. La siguiente reacción también tiene que ver con un seguro que me está juzgando como hablo. Y entonces les cambia, cuando digo lengua española, los hay a los que les cambia el gesto y digo, no, tranquilo, que no me dedico a juzgar cómo hablas, porque esa es la reacción y a mí me encanta, yo es que hablo fatal, y es lo primero que yo es que hablo fatal, y se disculpan ya de antemano, bueno, si yo no he dicho nada, esto es solo un juicio que emites porque crees que hago, que me dedico a eso.
Y luego también está la versión, no es incompatible, me puede pasar de todo. También está la versión del que la sintaxis, horrible, se me daba fatal, suspendía. Y normalmente solemos suspender sintaxis y matemáticas, no siempre lengua española y matemáticas. Y la última, que también nos pasa, la última es, ¿y eso para qué sirve? Entonces, bueno, yo vi hace unos meses, no sé si fue en un comentario, en un tweet, en las redes sociales, un comentario que me hizo mucha gracia. Y lo que decía era que por favor, lo que pedían era por favor, que los hombres del tiempo sean zurdos. Porque cuando se ponen así en el mapa, con su trasero, tapan Murcia. Y entonces, más o menos, me ha costado encontrar las imágenes, pero era verdad. Y yo creo que también relacionado con esto, salió una noticia también hace muy poco, como saben que vivo en Murcia, mis amigos cada vez que sale una noticia de Murcia me la mandan. Y entonces me enviaron esta. Hay una inglesa que ha descubierto Murcia y lo ha puesto en las redes sociales, está haciendo reportajes sobre Murcia, preparados porque de aquí a nada tenemos a todos los extranjeros ingleses que no caben en Barcelona ni en Málaga, aquí en Murcia, pero de momento podemos seguir aprovechando. Y bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues porque yo creo que lo que pasa un poco con el conocimiento que la sociedad tiene sobre el lenguaje es un poco lo que pasa con el hombre del tiempo que tapa Murcia y con la concepción que la gente tiene sobre Murcia. En general, el conocimiento que se tiene sobre Murcia fuera de Murcia, que es superficial, lleno de tópicos, lleno de prejuicios, o simplemente no podemos saber de todo. Bueno, pues esta charla lo que va a intentar es mover al señor del tiempo del mapa y hacer como la inglesa, llevaros a un viaje personal sobre por qué el lenguaje no tiene nada que ver con, o es una parte mínima en relación con lo que la sociedad cree que es el lenguaje. Por lo entonces, bueno, pues voy a hablaros de trucos de magia, ornitorrincos, e iceberg, con el objetivo de plantearos un poco, de traeros un poco a la visión que sobre el lenguaje tenemos en el siglo XXI, los que nos dedicamos a estudiar el lenguaje. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los trucos de magia que tanta expectativa han generado. Y ahora os pregunto, ¿qué veis ahí? Los que veáis, de lejos. La letra E. ¿Sí, no? La letra E. Vale. A ver si funciona. Voy a... este es el truco de magia. Venga, voy a volver a... Enseguida un mago que dice 3 o 4 segundos es suficiente. ¿Lo habéis visto? Un señor haciendo que levite. Este truco, lo veis, está un poco mal hecho. Es fácil de ver, ¿no? ¿Qué es lo que está levitando? ¿Cuál es el objetivo? Que parezca que levita, que tiene ¿qué? Una bola de acero. Y en realidad, ¿qué es lo que tiene? Un cazo enganchado aquí. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Es que hay que ver hasta con estos trucos en TikTok mal grabados lo que es el cerebro, ¿eh? Un momento, tengo que retroceder. 3 o 4 segundos es suficiente. Ahora sí, ¿no? Enseguida un mago que dice 3 o 4 segundos es suficiente. Bueno, lo descubro y ahora veréis, aquí está el truco de
Ahora vamos a un poco a la parte del lenguaje. A ver. Estos sombreros son Todos en alguna ocasión cantamos con un mal inglés o pedimos a la radio que nos ponga en nuestro tema favorito. El Ministerio, buenos días. Hola, quisiera que me complaces con la canción del Pingüino Rodríguez. La canción del Pingüino Rodríguez. Sí, es una canción bien linda. Será esta. Este es el nuevo fenómeno y Bueno, esto son canciones en un mal inglés. Vamos a ver, os voy a poner otra cosa. Esto es murciano, es un extracto, un fragmento. ¿Habéis entendido algo? No. Nada, me puedo pasar toda la tarde poniéndolo en bucle que no hay forma de entenderlo, ¿sí o no? Ahora vamos a desvelar el misterio. Todo con las medidas de seguridad. ¿Qué decía? Lo que no entendíamos que era, la palabra que no entendíamos cuál era. Lo vuelvo a poner. Todo con las medidas de seguridad. No sé qué, pero la parte que no entendíamos era medidas de seguridad. ¿Sí, no? Ahora sí, se sigue entendiendo igual de mal, pero de repente dices, medidas de seguridad. Esto es un fragmento extraído de una entrevista de radio. No he hecho nada raro. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto yo le llamo el efecto paparajote. ¿Por qué es el efecto paparajote? Porque el paparajote, ¿qué hace? Pues nos quedamos con lo de fuera y lo de dentro se tira. Más o menos lo que hemos hecho con medidas, si os fijáis, si os paso el audio más despacio, lo que dice es lo de dentro se suprime y me tengo medidas y lo de dentro desaparece. Y cuando lo incluyo en el discurso, la medida de seguridad. Y lo puedo interpretar porque sé lo que es seguridad y medidas me lo da el contexto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué tiene? Esto se denomina, en realidad, yo le llamo el efecto paparajote por darle el tono local, pero en realidad se llama el efecto bañera. Lo descubrió una psicolingüista, Jane Atchison, en 1991, y lo que dice es que los hablantes tendemos a retener el principio de las palabras, después, por orden de jerarquía, retenemos el principio, el final, y lo del centro es lo que menos a lo que menos damos importancia y de lo que podemos prescindir. Entonces, hemos visto tres fenómenos, ¿de acuerdo? Para responder a la pregunta de los trucos de magia. Lo que hemos visto es, lo que he puesto al principio es una E, que no era una E, en realidad ¿qué eran? Eran puntos, y yo he preguntado, ¿qué veis? Me habéis dicho puntos verdes y grises y automáticamente habéis dicho una E. Después hemos visto el truco de magia, que aunque era muy malo, os ha convencido, y en realidad lo que estaba era un cazo mal puesto, pero nos han dicho, esto tiene que levitar. Pues el cerebro ha interpretado que tengo una bola levitando. Y de ahí a qué hemos pasado a unas canciones, a unas letras que yo no entiendo. Es inglés, no lo entiendo, ¿y qué hago? Darle un sentido. Igual que el truco de magia, tengo mi cazo y digo, pues eso tiene que tener, o esos puntitos tienen un sentido, es una E, en realidad solo son puntos. Cuando me encuentro con algo que no entiendo, intento darle un sentido o intento rellenar un hueco. Cuando escucho una canción en inglés que no entiendo, tengo dos opciones, o aprender inglés o mientras aprendo inglés le doy sentido poniéndolo en español.
Entonces, en realidad estamos hablando de los mismos procesos cognitivos. Y pasa lo mismo cuando hablamos de medidas de seguridad, lo que hago es rellenar el hueco. Estoy hablando y no he entendido medidas, pero entiendo todas las, entiendo el contexto, entiendo seguridad y hacia atrás completo medidas de seguridad. Todo esto en tiempo real sin darme cuenta, pero lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo que hago con el hueco, con el truco de magia. Relleno un hueco, le doy un sentido a algo que habéis visto, que os pongo el audio independiente de medidas y no lo tiene. No lo tiene. Entonces, lo que tenemos en común en los tres casos, son los mismos procesos cognitivos. El cerebro es muy bueno buscando sentido a las cosas. Estamos constantemente buscando sentido, rellenando huecos a partir de informaciones fragmentarias, mínimas, hilamos y le buscamos el sentido. Entonces, todo eso es lo que tiene en común el lenguaje con los trucos de magia, mismos procesos cognitivos. Hay lingüistas que en un momento se han defendido que responden a módulos independientes, que el lenguaje tiene sus propios módulos independientes, pero cada vez está más claro que el lenguaje utiliza los mismos módulos y los mismos procesos cognitivos que utilizamos para otras actividades de la vida cotidiana. Bueno, entonces, esta era la primera relación, la dimensión cognitiva del lenguaje, que es fundamental porque el lenguaje tiene una dimensión social, pero tiene una dimensión cognitiva que es fundamental. Y eso hay partes, la parte que estudia la dimensión cognitiva es la psicolingüística. Ahora mismo hay muchos experimentos para ver cómo procesamos el lenguaje, que es un poco de lo que voy a hablar ahora en relación con lo siguiente, que es, bueno, esta frase de Michel de Montaigne, dice: la palabra es mitad del que la pronuncia y mitad del que la escucha. Entonces hay un 50-50, ¿de acuerdo? 50-50. Se ha interpretado normalmente en el sentido de que una vez que alguien emite un juicio, eso está, igual que cuando escribes un libro, eso ya pertenece al lector y tú no eres dueño de la interpretación que se hace o de cómo se utiliza. Y aquí le voy a dar un sentido un poco, lo voy a traer un poco a mi terreno, y lo que vamos a ver es que lo que se está haciendo, y normalmente la idea estándar que tenemos de la comunicación es que el hablante y el oyente están al mismo nivel, son simétricos, es una relación simétrica. Lo que os voy a mostrar es que es una relación bastante asimétrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues os voy a poner un audio también. Esta soy yo. Ahí ha salido. Es preparado. En teoría, en el momento. A ver. Digo, estaba y estaba, ¿de acuerdo? Como ya me he adelantado, en realidad parece que estoy diciendo estaba, pero no estoy diciendo estaba. Estoy diciendo está vacío. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que yo sé que estoy diciendo está vacío desde el primer momento. Esto lo hacen los fonetistas, ¿de acuerdo? Los que estudian fonética, me lo explicó un compañero de la Complutense de Madrid, José María Lao. Los que estudian fonética, lo que ven y cómo fragmentamos las palabras, yo como hablante sé que estoy diciendo está vacío. El oyente no sabe lo que estoy diciendo. El oyente, por estadística, van haciendo inferencias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegan a está, va, tienen dos opciones, o decir, tengo estaba, o tengo está vacío. Y es algo que resuelve, cuando yo sigo hablando, deciden sobre la marcha que la opción correcta es está vacía y estaba la desechan, ¿de acuerdo? Pero hay unas milésimas de segundo en las que yo, como hablante, tengo prioridad y sé de antemano lo que estoy diciendo, y el oyente
está un poco por detrás de mí. Y de hecho hay veces en las que estamos leyendo y tenemos que retroceder porque hemos entendido mal. El hablante nos lleva a la delantera, siempre. En este caso siempre lleva a la delantera al oyente porque sabe lo que va a decir y el oyente está esperando a ver qué le cuenta y a ver si lo segmenta bien o no lo segmenta bien. ¿Qué problemas de este tipo de segmentación? Había entendido que habías dicho esto constantemente. Bueno, entonces aquí el hablante gana 1-0 al oyente, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bueno, esto era lo que... Este es el audio completo ya. Ahora os voy a poner unas frases, las vais leyendo, como en el colegio. Es imposible hablar mal de Arturo. Ahora todo seguido. Es imposible hablar mal de Arturo. ¿Lo habéis podido hacer o no? Repetidlo, sin mirar la pantalla. Es imposible Rápido, es imposible hablar. Y cuando es imposible hablar mal, es imposible hablar imposible. ¿Sí o no? Nos trabamos en hablar. Nos trabamos en hablar. ¿Sí o no? Si ahora, en lugar de hacerlo mirando sin mirar la pantalla, intentad hacerlo leyendo, palabra por palabra, así, con soltura, pero leyendo, fijándoos en la palabra que estáis leyendo y no en la siguiente. Es más fácil. Es imposible hablar mal de Arturo. Es bastante más fácil. Es más fácil, ¿verdad? De hecho, ya no es difícil. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que lo mismo que antes al hablante le daba una ventaja, que es sé lo que voy a decir y ya lo segmento, lo mismo que le daba una ventaja, ahora le crea una dificultad, porque cuando yo estoy aquí, ya sé que tengo que decir esto y esto. Yo ya tengo la frase y entonces tengo que adelantar tengo que adelantar este sonido para poder pronunciarlo, no puedo disimilarlo y tengo que asimilarlo. Entonces, en este caso, lo que antes era una ventaja, en este caso se ha convertido en una dificultad. Entonces, muchos de los cambios fonéticos tienen que ver con este tipo de procesamiento, de cuestiones de pronunciación. Me adelanto y al adelantarme la articulación me obliga a hacer estos cambios porque si no, no puedo hacerlo. Entonces aquí el hablante pierde. ¿Veis que no es siempre gano pierde? Y estamos condicionados por el procesamiento, siempre, ¿de acuerdo? Os voy a poner, como veis aquí, os voy a poner otro que no tiene tanto que ver con la parte fonética, sino, bueno, aquí veis que no están equilibrados el hablante y oyente, ¿de acuerdo? Que no es que es la imagen que tenemos siempre de que es algo simétrico. Pues aquí tenemos una tablita del partido. El hablante va 1-0 en la parte de segmentación, donde está vacío. En la parte de articulación, hablante 0 y oyente, pues le da lo mismo porque está esperando a que yo diga. Y luego, esto que como digo, no tiene que ver con la parte estrictamente de articulación, pero sí la intencionalidad. Que también ahí el hablante, gana. Así que al final, si sumamos, es 2-0 el hablante. ¿Qué quiere decir la intencionalidad? Lo sabemos todos, la comunicación es un proceso absolutamente intencional, ¿de acuerdo? Y el oyente, una vez más, va por detrás intentando saber qué quiero decir yo. De esto se ocupa la gramática. Si yo digo hace frío, ahora mismo, si yo aquí digo hace frío, lo que estoy diciendo no es hace frío. ¿Qué estoy diciendo? Que va a generar aire acondicionado. Y si no va a generar aire acondicionado, pues yo tendré que reaccionar de alguna manera porque mi mensaje no ha llegado. Y busco la manera de que llegue. No estoy simplemente transmitiendo una información neutra. Hace frío, una indirecta, hay que bajar el aire acondicionado. O al contrario, hace calor, hay que poner el aire acondicionado. La comunicación falla cuando esa intencionalidad mía
la persona que está enfrente, por los motivos que sea, no la procesa correctamente, no la decodifica correctamente, ¿no? Y ahora os voy a poner, os pongo otro ejemplo. En Cartagena se vive mejor. Aquí vais a decir, bueno, pues no, no es verdad, sí, es verdad. Sí, no, depende, pues yo cuando era pequeño, bien. Ahora os la cambio mínimamente. Obviamente en Cartagena se vive mejor. Eso os molesta mucho más. ¿Sí o no? La anterior podemos discutir y podemos decir, pues ya lo tomamos. Pero si yo digo, obviamente en Cartagena se vive mejor. Os estoy imponiendo, os estoy llevando, os estoy obligando a asumir un juicio que no compartís. Entonces, esto tiene también que ver con la intencionalidad del hablante, ¿de acuerdo? Esto, en retórica, son especialistas en utilizar la intencionalidad del hablante. El hablante gana porque sabe a dónde quiere llevarte. Te quiere llevar al huerto y sabe cómo hacerlo. El buen orador sabe cómo llevarles al huerto, ¿de acuerdo? Entonces, la comunicación es un proceso de a dos, es un proceso asimétrico, y que nunca se sabe dónde va a acabar porque depende de cuestiones de procesamiento que son puramente fisiológicas, por un lado, y de que nuestro interlocutor quiera cooperar y entender que si yo hace frío lo que quiero es que me bajen el aire acondicionado, o que quiera cooperar o simplemente que esté o que comparta mis códigos culturales, mi contexto, en fin. Que por ahí dicen, estamos en una cita, pero no lo he encontrado, que en realidad es un milagro que la comunicación tenga lugar, porque depende de tantos factores y es lo que en realidad la inteligencia artificial pone de manifiesto y durante mucho tiempo ha puesto de manifiesto y sigue poniendo de manifiesto. Que lo que parece que es comunicación, ahí les va bien en las fórmulas matemáticas y estas cosas. Luego ya las comunicaciones, la comunicación de verdad la pillamos enseguida. Donde evidentemente el resumen, y ya lo hemos pillado a la inteligencia artificial. Entonces todavía por ahí, como hablantes, tenemos un resquicio de esperanza, ¿de acuerdo? Esto era lo que quería señalar un poco, los trucos de magia, metiéndome en la parte cognitiva y en la parte de procesamiento y de comunicación y de intencionalidad. Vamos a los ornitorrincos. Voy rápido porque si no... los ornitorrincos voy a tratar de la parte entre descripción y prescripción porque me preocupa mucho, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que más casi nos preocupa a los lingüistas. ¿Y qué tiene que ver el lenguaje con los ornitorrincos? Bueno, pues todos sabéis lo que es un ornitorrinco, ¿no? Es un mamífero súper raro. Ya sé que no debería decir súper raro, pero lo digo. Es un mamífero sumamente inusual. Es un mamífero, es ovíparo, es venenoso, tiene hocico en forma de pico de pato, cola de castor y patas de nutria. Ya, lo tiene todo, le falta, no sé. Podemos hacer apuestas. Pues esto es un mamífero, y esto es un mamífero como debe ser, ¿de acuerdo? Como Dios manda, como los fetén, ¿sí? Ya más bonito y elegante y estas cosas. Entonces, ¿qué tiene que el ornitorrinco qué puede hacer al lado del tigre? Nada, ¿de acuerdo? Nada. Y aquí viene que tiene que ver el ornitorrinco con el lenguaje. Nuestro castellano estándar, que es como hablar como Dios manda, y el murciano, que es el ornitorrinco de la lengua, ¿de acuerdo? Eso es lo que un enfoque muy exagerado, pero que creo que es bastante exacto, que atiende realmente a lo que está en juego aquí, que es la diferencia entre descripción y prescripción, ¿de acuerdo? La descripción, lo que un biólogo dice, ostras, un mamífero que pone huevos, ¿cómo rayos pasa esto? ¿De dónde rayos ha pasado esto? Esto tengo yo que saber qué hay aquí. Y si hubiese biólogos prescriptivistas, una RAE de biólogos, dirían, un mamífero que pone huevos, pero ¿a quién se le ocurre, por favor? Eso es imposible, está prohibido fuera del diccionario, fuera de la especie de los mamíferos
escrito por lo siempre, fuera de los libros, estos son los dons. ¿Lo hacen los biólogos? No, los biólogos lo que dicen es, ostras, ¿qué rayos es esto? ¿Cómo puede estar pasando esto? Yo tengo que saber qué está pasando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hay lingüistas, los lingüistas que nos gusta la lengua, lo que hacemos es esto. Y decimos, ostras, el murciano, da igual, murciano o cualquier lengua. Lo que digo, ostras, ¿qué es esto? Y si tienes una lengua que hace A y tienes una lengua que hace B, y la A se supone que es la que hace lo normal y lo que Dios manda y las cosas que te y lo que te esperas, y la B no lo hace, lo que dices es, wow, ¿cómo hemos pasado de aquí a aquí? ¿O por qué hay una lengua que puede hacer esto y otra no? Y los prescriptivistas dicen, uff, ¿qué es eso de no pronunciar un solo sonido? ¿Pero qué es esto? ¿Esto dónde se ha visto? Con lo bien que es decir pronunciar cada palabra y cada sílaba para entenderse bien, y además el acento, ese acento. Y bueno, entonces un poco, exagerando un poco, los biólogos estudian lo que tienen y lo intentan entender, intentan explicar modelos, intentan predecir por dónde va a pasar esto, por dónde... Y los lingüistas lo hacemos lo mismo. Decimos, ostras, pues el murciano es una lengua exótica. Bueno, pues ahora os diré, ahora os demostraré que es bastante exótica, de hecho, ¿de acuerdo? Pero cualquier lengua, por el hecho de ser, los lingüistas creemos que cualquier lengua, por el hecho de ser una lengua, el lenguaje en sí mismo es una cosa muy exótica, muy, muy exótica. De las cosas más exóticas que podemos, porque ¿quién rayos ha inventado eso? ¿De dónde viene el lenguaje? Si lográsemos responder a algo así, ¿de acuerdo? Así que la idea es un poco de acercarse al lenguaje, que es lo que hacemos, acercarnos al lenguaje para entender qué es. Y nos importa un poco menos lo que se debe hacer, la parte de la prescripción, lo que está prohibido, lo que está bien, lo que está mal. Esta tiene que ver con la parte más social del lenguaje, la parte de la prescripción, es la dimensión, otra de las dimensiones sociales del lenguaje, de las que yo no me ocupo porque sé que es imposible. No me ocupo en el sentido de nunca digo esto no se dice, nunca. Porque sé que hoy digo eso no se dice y el año que viene tengo que decir, ups, pues ahora sí se puede decir. Resulta que cuando lo dicen 10 hablantes está mal dicho, pero cuando de repente la RAE hace un recuento y dice, uy, si resulta que 300 millones de hablantes dicen habían, uy, pues ahora ya se puede decir. Entonces, como yo ya sé de antemano que da igual, si alguien lo dice se puede decir. Vamos a entender por qué lo dice alguien. ¿De acuerdo? Es como si hay 10 ritos, pues lo voy a estudiar, me da igual, no necesito que haya 49.000 especies de... Aunque haya 10, los voy a estudiar igual. Entonces, ese es el enfoque que tenemos, yo por lo menos, en el ámbito en el que me muevo, ¿de acuerdo? Y solo os voy a explicar, ¿el murciano es una lengua exótica? Bueno, pues... esto me lo dijo una profesora de química, Isabel Jaura, y en principio pues es una lengua que puede no tener consonantes, esto lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis que el murciano tiene una frase sin una sola consonante? ¿No? Pues lo voy a tener que decir yo, no es posible. ¿Es buena o no es buena? Los estudiantes me dijeron, me ha oído, pero la mía tiene más. Oído, ¿sí o no? Sí. ¿Es buena o no? Ahora probaba a decírselo a Siri, a ver qué hace. Si se lo decís a Siri, empieza a dar vueltas. Decíselo al asistente de turno del móvil, aunque sea el iPhone de última generación, y le ponéis, dictáis el WhatsApp y empieza a dar vueltas. Y ahí se queda. A lo mejor el O lo entiende, pero ya en cuanto empieza a dar vueltas, y ahí se queda, intentando saber el ahí dando vueltas. Entonces, creo que no hay muchas más como esta, ¿de acuerdo? ¿Es una lengua sin consonantes? Pues eso es algo que tendríamos que saber. Quiero decir, cuando aquí tengo varios ejemplos. A ver. Lo que está pasando en el murciano ahora mismo es que hacéis cosas bastante fascinantes y bastante exóticas.
Cuando yo digo oe, un psicolingüista o un lingüista tiene que saber en la mente de ese señor qué hay. Tiene, a ver, yo tengo que saber si lo que tiene en la cabeza directamente es os, ya no es os, es o, solo es y oído. Escribimos oído porque estamos mediatizados por la ortografía, pero ¿hay alguien que alguna vez en su vida diga oído? ¿Alguna vez en vuestra vida decís oído? ¿Lo decís de verdad? No digo, bueno, aparte, en Murcia no decís escuchado. Claro, ya lo habéis arreglado, eso es para arreglar por la alfombra. Que dice, claro, digo, comido. ¿Alguien dice comido? He comido. ¿He comido, sí o no? Sí, he comido. Sí. ¿Con quién has comido? ¿Con quién has comido hoy? ¿Sí o no? Entonces, pensamos que estamos diciendo comido, porque es lo que está escrito. Pero hay muchas probabilidades de que en mi cabeza esa D haya desaparecido por completo. Hay muchas probabilidades de que esa D del participio haya desaparecido por completo en el murciano. Bueno, entonces, y como esas cosas, bastantes más. Es que como no tengo, aquí tenía bastantes audios. A ver. La diferente instalación deportiva Aquí dice la diferente instalación deportiva que la diferente instalación deportiva. Instalaciones no es instalaciones, es la diferente instalaciones. Y la marca del plural no es ni la abertura ni. La marca del plural es instalación ne. Esa E es lo que me marca. La es una la normal y corriente. Entonces pensáis que abrís vocales. No, mentira, no abrís vocales. No abrís ninguna vocal. La marca del plural Cuenta actividades deportivas. dice actividades. No dice actividad deportiva. O sea, no es que no dice actividades, no dice la E, no dice la D, no dice la E, no dice la S. Dice diferente actividad deportiva. Yo diría diferentes actividades deportivas y esta señora está hablando y lo que dice es diferente actividad deportiva. ¿Cómo sé yo que eso es un plural? Lo estoy procesando, estoy rellenando huecos. ¿Cómo lo sé yo? Por el contexto. Por el contexto gramatical que me está diciendo que eso, diferente, es una cuestión que no os voy a explicar, como hablantes lo sabéis, que por contexto eso solo puede ser un plural. Pero hay otros casos que no está muy claro. Y hay casos que son los estudiantes cuando les pones una palabra que no conocen, no saben si singular o plural, que eso es un experimento que tendríamos que hacer. Tengo aquí más ejemplos. Bueno, le llamo limón porque está por todas partes. O sea, es como las patatas. Lo de la reducción está por todas partes. Entonces es un cambio en marcha bastante gordo y bastante interesante. No es solo las S de los plurales, no, las R's, el ma, todo. O sea, está por todas partes. Y eso es un cambio, quiere decir que es un cambio que pasamos de sílaba consonante vocal consonante a consonante vocal. Y eso puede ser que hay un cambio ahí importante. Y estos son pues un montón de cosas que tendríamos que estudiar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, a mí me preocupa la parte de la ortografía, sobre todo en secundaria y en primaria. La relación entre ortografía y... porque en el murciano puede haber a veces una distancia muy grande entre la ortografía y lo que los alumnos realmente hablan. Bueno, entonces eso ahí hay bastante parte para investigar. Y ya para terminar, los icebergs. El iceberg sabéis que tiene una parte que no se ve, que es casi todo, y una parte que se ve. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con esto? Pues mirad, estos son números. Si yo los puedo combinar, mi hijo me ha dicho que me dan tengo 720 posibilidades con sumas o con multiplicaciones. Si quiero hacer lo mismo con el lenguaje, tengo esto. Si quiero hacer lo mismo con el lenguaje, de las 720 combinaciones que tengo, solo sirve una, nada más. Y le molesta que la gente fume, nada más. Hay otra muy parecida, y esto nos encanta a los de sintaxis. Estos se llaman pares mínimos y dices, vamos a ver, le molesta que la gente fume, perfecto.
le molesta a la gente que fume. ¿Por qué eso no? Por Dios. Pero si, ¿por qué no? Y tenemos que saber por qué no, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, es que es las mismas palabras, la misma distancia, lo mismo. Lo único que cambia es lo del medio, pero esto es lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué uno sí y otro no? Entonces, linealmente es lo mismo, pero linealmente es lo que yo veo con el ojo, ¿de acuerdo? Pero solo en el primero, molesta y fume están conectados directamente. Esto es un poco una chapuzada así que he hecho, ¿de acuerdo? Digamos que aquí tengo el puente de los peligros en medio y puedo cruzar. Y en el otro lo que tengo es la muralla árabe y eso no hay quien lo atraviese. Entonces, como esto, no hay manera de que este molestar me permita tener aquí un subjuntivo. ¿Por qué? Porque tengo ahí una muralla que eso hay que lo atraviese. No lo atraviesa, y tengo mis... Bueno, pero es que no lo atraviesa ni Spiderman. ¿De acuerdo? Esto es sobre el muro con el que se encuentra Spiderman y ahí no puede seguir. Pues eso es lo que tenemos. Y este es otro ejemplo bastante parecido. María siempre está hablando de sí misma. La amiga de María siempre está hablando de sí misma. ¿Qué nos pasa? Que solamente, misma distancia, todo lo mismo. Si he añadido aquí, ¿qué más da que añada algo ahí? Si esto es todo igual, no ha cambiado nada. Y a pesar de eso, María y misma solo pueden ir juntas en la primera. ¿Por qué? ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Pues de esto, como os he dicho, la distancia lineal es la misma, ¿de acuerdo? Y solo están conectados en esto, digamos que lo que hay aquí detrás, que es lo que os he querido explicar ya muy brevemente, pues tenemos avenidas, tenemos muros que como hablantes utilizamos, pero no vemos. Lo que veo solo es la parte lineal, que la distancia es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está por debajo, pues eso, por eso decía el iceberg, la parte del iceberg que no veo, pero que es lo que posibilita que la parte de arriba exista, esas avenidas, esa parte del iceberg, eso es la sintaxis. Y eso es lo que yo hago. Yo me dedico a descubrir las carreteras, establecer modelos para decidir si puedo describir todas las carreteras, todas las avenidas y todos los puentes. Entonces, eso es lo que una parte, la parte teórica que estudia la parte formal del lenguaje, hacemos. Y llegados a este punto, bueno, pues lo que espero es, voy a utilizar a nuestro alumni, es nuestro alumno Andrés Gómez, creo que estudió en la Facultad de Letras, en Geografía, es alumni de nuestra facultad y bueno, yo creo que como buen murciano, pues como veis, se pone a un lado y deja que Murcia se vea bien. Yo espero con esto pues haberos iluminado un poco sobre el lenguaje y que ahora cuando os encontréis a uno que estudia lengua, pues digáis, ¿y los ornitorrincos? ¿Qué opinas de ellos? Por lo menos, y ya no de qué opinas de la RAE. Bueno, ha sido un placer. Profesora de María Bravo, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, tenemos un espacio abierto para las preguntas. Quien quiera comenzar, tenemos un micrófono, acercamos. Aquí. Se presenta con nombre y hace la pregunta. Hola, buenas tardes, soy Isidoro, la verdad que me ha encantado la charla y quisiera preguntarle, ya que tengo un amigo filólogo que me dijo que realmente el murciano era una evolución del lenguaje y a donde debía de tener el lenguaje, ya que realmente con menos esfuerzo transmitíamos el mismo significado. Y eso es lo que debe de tener un lenguaje, a que uno diga la menor cantidad de palabras o de información y con esa mínima cantidad de información se acabe transmitiendo el mensaje. ¿Qué piensa sobre eso? Uy, bueno, esa pregunta me encanta, como todas. Como todas.
Bien, eso, yo no sé si recordáis de matemáticas, lo que sea, lo de los límites, y el límite tiende a cero. Entonces, ese razonamiento lo llevamos al extremo y la lengua perfecta es la lengua que no se habla. Por economía, la lengua perfecta es la que no se habla. Entonces, en realidad, digamos que ese razonamiento yo lo entiendo lo que hay detrás de ese razonamiento, pero como os he demostrado, en realidad detrás del lenguaje no es solo economía, es economía, pero es procesamiento. Tenemos un hablante que a lo mejor para el hablante es más cómodo. Decir, oío, para mí eso es mucho más cómodo, pero a lo mejor el que está enfrente, que tiene que decodificar y que el recuerdo va por detrás, para él, lo que para mí es una comodidad, para él es un esfuerzo, él pierde. Entonces, todos los cambios, en realidad hay dos cuestiones ahí. Primero, la lengua no está en evolución, la lengua es cambio, es como las olas del mar, que suben y bajan y no vuelven a parar. No hay manera de que la lengua esté estática, pero ni en un instante. O sea, yo hago una radiografía, yo hago una foto de la lengua y mañana ha cambiado. Y si lo hago en grande, en estos 50 años te puedo contar un montón de cambios que tenemos. El murciano está cambiando muy rápido. Entonces, el murciano está perdiendo, por ejemplo, todas las marcas de plural. Esa información de plural, ¿cómo se recupera? En términos de información y de procesamiento, voy a tener que darla por otro lado. Entonces, normalmente los cambios siempre tienen, esto se arregla por aquí y hay un estropicio que se monta por otro lado del lenguaje. No es lineal, la lengua tiene muchas facetas, tiene muchas dimensiones. Entonces, si yo toco los plurales del murciano, algo se me va a estropear por otro lado. Voy a tener que, esa información que tiene que ver con el plural, con la morfología, voy a tener que recuperarla. Por ejemplo, el francés, que es una lengua como el castellano, en el sentido de las lenguas románicas, que tiene una morfología muy rica, como al final todas las terminaciones se articulan igual, para diferenciar yo, tú, él, las personas han tenido que pegar el pronombre, porque si no, no había manera. El español, mientras que siga teniendo canto, cantas, canta, lo podrá prescindir de yo canto, tú cantas, él canta. En el momento en el que acabe como el francés, eliminando todas las marcas de morfología, es más cómodo no diferenciar y que todo sea canta, 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 canta como el inglés. Sí, pero como entonces ya no sé si es yo, tú, él o nosotros, tendré que poner delante yo, tú, él, nosotros. Con lo cual, lo que arreglo o lo que me ahorro por un lado, lo acabo, tengo que recuperarlo por otro, más o menos. Entonces, lo de la economía del lenguaje es una cuestión que depende porque sí, es más económica aquí, pero me has creado aquí un agujero que a ver cómo lo lleno y lo tengo que llenar. Así que aquí voy a tener que invertir dinero, esfuerzo, ahorros y me va a salir más caro por aquí. Así que si fuese así, el lenguaje lleva no sé cuántos años lleva, no sé, 10.000 años. Estaríamos ya en una lengua súper económica y estamos igual que hace 10.000 años. Entonces, es un tema muy interesante, pero yo creo que la forma de resolverla no va por ahí. No sé si te he decepcionado. En cierta manera sí. Pero estamos contentos porque dice, bueno, por lo menos el murciano es más económico. Dice, por lo menos somos más económicos. Bueno, tenéis un sistema de plurales que va a dar mucho de qué hablar, o sea que yo creo que eso es mucho más interesante. Gracias. A ti. Otra pregunta. Hola, bueno, lo primero agradecer la charla, primero la fuerza, la pasión también, un poquito con lo que nos ha trasladado toda esta información. Yo tengo una duda. Se dice que el murciano bebe o proviene un poco del árabe, el castellano, el aragonés y el catalán, ¿no? Forma parte de lo que hoy en día se reconoce como el español meridional. Actualmente, ¿cuál podríamos decir que es el motor del murciano? Quiero decir,
¿Evoluciona por sí solo? ¿Tiene alguna influencia más potente de alguna de estas lenguas que he mencionado? ¿O no sé, hay algún factor de población inmigrante, por ejemplo, que esté potenciando alguna variante o alguna evolución del murciano? No sé, por ejemplo, la comunidad latina o la comunidad musulmana. Es una pregunta muy interesante. Yo de historia del murciano no sé nada, no es que sepa poco, es que no sé nada. Lo mío es la sincronía, el ahora. Yo creo que el murciano tiene, todos los lenguajes tienen sus propias inercias, tendencias internas, y evoluciona conforme a sus tendencias y a su inercia interna. La cuestión de si cuando está en contacto con otras comunidades, con otras lenguas, porque son comunidades bilingües o porque tiene una población muy grande, llega un momento en el que esa influencia externa se acaba incorporando y a partir de ese momento ya es una tendencia interna y evoluciona de acuerdo con esa tendencia interna. Yo no lo sé, está muy bien. Yo creo que la comunidad latina o la comunidad magrebí, la población árabe, es muy numerosa, pero no creo que pueda influir tanto como para explicar cambios del murciano, porque para eso tienes que estar, no lo sé, creo que tienes que estar no muy integrado, sino esa lengua tiene que tener, tiene que realmente pasar al murciano, y yo creo que más bien pasa al contrario, que son los inmigrantes o los que no hablan murciano los que acaban incorporándose al murciano. De hecho, hay estudios que, bueno, pues de un profesor de Estados Unidos que vino aquí a investigar cómo estaban perdiendo los hispanos, los latinoamericanos, cómo estaban perdiendo, las segundas y terceras generaciones estaban perdiendo su lengua. Que parece que, pero hacen lo mismo, hablan lo mismo, no hablan lo mismo. Ellos tienen su lengua, que te parece muy parecida a la nuestra, pero tienen su lengua. Los hispanos en general utilizan usted, o los argentinos utilizan vos. Es más difícil, son más resistentes al vos, pero seguramente los jóvenes o los que van al colegio ya no utilizan usted, utilizan vosotros. O tienen las dos, en su familia utilizan ustedes y en el colegio utilizan vosotros. Entonces, por ejemplo, una pregunta sería, ¿la población latinoamericana está consiguiendo que en el murciano pasemos todos a usted? Yo creo que no, que es más bien los chicos nos pasan palabras, eso sí, hay muchos términos que sí, el léxico es muy fácil, porque es muy permeable. Es un hueco, otro hueco, lo cambio, lo adapto, pero cambios estructurales en el murciano que tengan que ver con otras lenguas, yo creo que no, que es más una pregunta muy buena, y yo creo que tenemos que saber qué está pasando con la lengua de estas comunidades, de los árabes y de los latinos. En Estados Unidos se hace, hablan de las lenguas de herencia, hay una corriente muy fuerte que habla, que se estudia, de estudios que se dedican a las lenguas de herencia. Aquí no, porque pensamos que los hispanos al final hablan español, que no es verdad, y los árabes como hablan árabe, pues ¿para qué vas a...? Pero los que, yo no sé árabe, pero si alguien sabe árabe debería dedicarse, porque lo que sí que tiene que estar cambiando es el árabe. Eso seguro que está cambiando, porque igual que ha surgido el Spanglish, acabará, o si no ha surgido ya, un arañol, o no sé cómo se llamará, un arañol, una mezcla de árabe y español, seguro que ya está por ahí circulando y no tenemos ni idea, pero eso segurísimo, porque hay chicos que hablan árabe en sus casas y castellano en el colegio, y acabarán mezclándonos y acabarán haciendo cambio de código. Propongo espárrago. ¿Cómo? Que propongo espárrago. Espárrago, pues está bien, el espárrago, pues estaría bien. Yo estoy segura de que ya hay espárrago, por ahí no lo sabemos. Pero es algo que hay que estudiar. Murcia es un campo que hay que estudiar desde el punto de vista del lenguaje, por todas estas cuestiones. Muchas gracias. No sé si he resuelto tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, David. ¿Más preguntas?
¿no? ¿Puedo hacer una? Sí. Uno tiene la sensación de que muchas veces la lengua es una barrera de la comunicación con el otro. Por ejemplo, cuando se encuentra con alguien, nosotros, yo argentino, ustedes españoles, bueno, tenemos diferencias de lenguaje, pero hablamos. Pero cuando vamos frente a un noruego, una noruega, o un inglés, por ahí encontramos más límites. Y tiene la idea que quizás la unifica, o sea, un lenguaje común permitiría mayor comunicación. Ahora eso iría en contra de las identidades, por ejemplo. La pregunta es, usted nos habla de 3 dimensiones de la lengua, la sintáctica, la semántica, la pragmática. ¿Qué lugar ocupa la identidad en el estudio de las lenguas? La identidad tiene que ver, está muy bien, la identidad tiene que ver con la parte del procesamiento y con la parte cultural. Y te voy a decir una cosa, en realidad nunca es imposible que exista una misma lengua común que compartamos todos, precisamente porque tenemos cada uno nuestra identidad. Miramos con el inglés, los ingleses, Esperanto también fue un intento, ¿no? el esperanto fue un intento que yo le he preguntado a gente que sabe esperanto y el esperanto no evoluciona. Las lenguas evolucionan, ¿por qué? Porque al juego del teléfono hemos jugado todos. El cambio lingüístico es un poco como el teléfono. Yo digo ven, el otro entiende ten, el otro entiende que ten no es un imperativo, sino que es... Y vamos cambiando en la parte de lo que os estaba hablando, la parte más débil, que siempre la del oyente. Entonces, el oyente va a interpretar ten, porque en ese momento está pensando en el verbo tener, está no sé qué, y lo va a adaptar a sí mismo, lo va a adaptar a sus circunstancias, lo va a adaptar a sus creencias. Lo de hace frío, lo va a adaptar a sus creencias, lo va a adaptar a sus conocimientos, a su conocimiento del mundo, y en el momento en el que, es decir, que lo va a pasar por su tamiz, y a partir de por su tamiz, por su experiencia, y una vez que pasa por su tamiz, por su experiencia, lo suelta al mundo, y lo suelta cambiado. Por eso cambia el léxico constantemente. Cualquier palabra del diccionario, la definición que tenemos seguro que no es la misma. Yo clase hago la prueba, ¿qué significa esto? Y tenemos, el otro día les ponía incruento, y tenían ni para idea de lo que significaba incruento. El Papa es infalible, tenemos que hacer el Papa infalible. O sea, estas palabras que son de poco uso, poco frecuentes, cada uno le asigna un significado distinto. Cuando lo utiliza, pues utiliza incruento, a saber, incruento que está crudo. Y a partir de ahí, si alguien utiliza incruento, mira, te ha quedado incruento el filete. A partir de ahí, incruento, la persona que está enfrente tampoco sabe que incruento significa que no tiene sangre, o piensa que, uno piensa que lo utiliza incruento porque está muy hecho. El que está enfrente entiende que incruento es lo contrario, que está crudo, da lo mismo. En ese momento en el que la vuelva a utilizar incruento, ya no tiene nada que ver ese incruento del tercer hablante con el incruento del diccionario. Ya está el cambio. Y el cambio es el oyente, cada uno de los oyentes que lo ha procesado según su conocimiento, según su circunstancia. Tengo un filete incruento, sin sangre, con sangre. Eso es el hablante. Entonces, la identidad no desaparece nunca. La idea de que mi lengua no tiene acento, por ejemplo, no, todas las lenguas tienen acento menos la mía. No, mentira. Mentira. Todas las lenguas tienen acento. No pueden no tener acento, de hecho. Las únicas lenguas que no tienen acento son las que no, o que tienen menos acento son los autistas muy... No sé si habéis visto la película de Rayman, que hablaba siempre en un tono así. Cuando veis en los móviles, las aplicaciones de audio suben y bajan constantemente. Si no hay acento, si no hay melodía, si no hay entonación, es así, una curva. Y eso ninguna lengua lo tiene, salvo los autistas por cuestiones, por problemas que no tienen nada que ver con ello. Entonces, tranquilo, que aunque hablemos todos español, no hablamos todos español. Parece que sí, pero no, mentira, por eso no nos entendemos. La identidad personal está perfectamente a salvo con el lenguaje. ¿Alguna otra consulta? Con idiomas tan parecidos como el gallego, el catalán, el valenciano y el castellano,
si vivimos en una misma geografía, en una sociedad muy similar, al final somos todos españoles, digamos o no, lo normal sería que esos lenguajes fueran evolucionando, estoy hablando de muchos años, hacia a lo mejor un lenguaje común. Quiero decir que todo lo que están escuchando ahora, el reconocimiento de ser diferente, al final tal vez terminamos hablando todos una mezcla, cediendo ahí cada uno un poco y hablando lo mismo, no sé. Sí, el lenguaje, la verdad es que podemos saber, eso es como la economía, a posteriori sabemos, sí, claro, esto iba tal, pero desde en este momento tú me dices por dónde va a tirar el gallego y no tenemos ni la más remota idea de por dónde. Sabemos los cambios y podemos establecer leyes fonéticas, pero saber hacia dónde va. Y si, como acabo de decir, la uniformidad es imposible. La uniformidad es imposible en el momento en que tienes un hablante enfrente que procesa de manera diferente a como tú procesas. Pero hay algo nuevo que sería toda la tecnología, la informática, entonces da lo mismo. Ese lenguaje técnico que van a necesitar tanto en Cataluña como... Sí, lo van a necesitar, pero nos vamos a uniformar en el léxico, porque el léxico, el hardware, el software es común, lo necesitamos todos, pero la gramática para cada uno tiene sus propias fuerzas internas, sus dinámicas internas. Podemos llegar a Coinés, las zonas de, pues son los criollos, cuando hablaban en las zonas con los esclavos, en las zonas de plantaciones, mezclaban varios esclavos, ninguno hablaba la lengua y al final se acababan entendiendo entre ellos y eran pues un francés, que es una mezcla del inglés, del holandés, del árabe no, pero del africano, pero eso, aún así, esa propia lengua sigue evolucionando y en algún momento entenderá, tiene sus propias fuerzas internas y cada una tirará para un lado. Entonces, que el castellano puede converger con el catalán y el gallego con el castellano, sí, pero habrá otro castellano, el de Murcia, que no va a converger ni remotamente el castellano de Murcia es bastante diferente del castellano que hablan en Galicia del norte. Entonces, pensar que va a acabar evolucionando porque hay unas redes sociales, aún así, imagina que llegas al punto ese en el que coinciden el castellano y el catalán en el mismo punto. Seguirá para adelante y cada uno con sus dinámicas internas, no sabes hacia dónde pueden continuar. Pero yo creo que no, que se van a mantener, a lo mejor será un gallego menos gallego, más castellanizado, pero no será ni un gallego ni un castellano, será como el árabe, como es el espárabe, pero no sé cómo se dirá el gallegoñol. A mí me sorprendió, precisamente un gallego, por hacer la nota. En un viaje muy reciente compartí viaje con un gallego y en un momento dado le pedí si por favor me podía hacer una fotografía con mi móvil. Él me hizo una foto y que estaba un poco supongo comprobando que la foto la había tomado bien y al devolverme el móvil me contestó: te he cogido 3 fotos. Y yo lo primero que pensé, ¿cómo que me has cogido 3 fotos? ¿Para qué? Accedí a mi galería de imágenes y me han cogido 3 fotos de la galería. Pero no, él quería decir que me había tomado 3 fotos, pero le decía cogido. Pero la verdad es que por un momento me quedé pensando que tendré que hacer quitando mi móvil y cogiendo fotografías. Sí, pero es verdad que me dijo que, bueno, en Galicia, por lo menos en su territorio, lo decían así, lo de tomar una foto, hacer una foto, es coger una foto. Que puede venir el gallego. No lo sé. ¿Abres tu micrófono? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a finalizar la jornada con el agradecimiento, por supuesto, a ustedes por llegar hasta aquí, por venir, a la Unidad de Cultura Científica y a todos sus integrantes, al espacio, a este hermoso espacio que tenemos para compartir esta jornada, a la gente del equipo técnico y por supuesto la principal protagonista, la profesora Ana María Bravo. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro. ¿Cómo por?
francés gallego. Nada, no pregunta, es lo que ha Mira, caído. lo que ha